El día de hoy, ella está a favor. Bueno, pasamos a nuestro segundo participante, Miguel Zárate. Miguel, tenemos 5 minutos, adelante y gracias. Muchas gracias. Primero que nada agradecer al Congreso este espacio y a todas las instituciones que hicieron posible este evento. La reforma energética como tal de 2013 fue aplaudida mundialmente, ¿no? Desgraciadamente con la entrada del gobierno federal, este gobierno que está actualmente, desde antes de entrar en posesión, tuvo un franco oposición a varios de los temas que trata esta reforma. Dentro de las ramas que puso como parte fueron 7 importantes. La primera es el debilitamiento de la separación legal y funcional de las empresas productivas del Estado. La segunda, que impactó mundialmente, pero por algún extraño motivo no ha tenido tanto impacto, es la cancelación de las rondas o subastas de temporadas abiertas para energías limpias. El tercer punto fue el debilitamiento de los órganos reguladores. Posteriormente aplicó una ralentización o alentó el otorgamiento de permisos. Hubo una presión sobre el SENACE para no actuar como operador independiente y una presión a CONAMER y por último la cancelación de varios proyectos privados. De eso la Corte ha tenido papel, como ahorita hace días vimos, los ministros tienen presiones. Un ministro acaba de decir que el gobierno anterior lo presionaba por otros temas. Me imagino que pasan exactamente lo mismo, finalmente son titulares de poderes que se tratan de equilibrar entre sí. Sin embargo, ha sido el acuerdo del SENACE del 29 de abril, en el que se garantiza la eficiencia, calidad y confiabilidad, continuidad y seguridad del sistema eléctrico nacional con motivo del reconocimiento de la epidemia o pandemia que vivimos, el SARS-CoV-2, el decreto NALE, que se conoce al Acuerdo sobre Política de Confiabilidad, Seguridad y Calidad del Sistema Eléctrico de mayo del 2020 y el aumento en tarifas de porteo en junio del 2020. Ahora vienen también las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica publicadas en el Diario Oficial en el 2021 y esto viene ya como una cereza del pastel por el tema de la reforma constitucional. El papel de la Corte ha sido importante dependiendo del acto. En el caso de la cancelación de subastas de energías limpias, pues el agravio básicamente fue que a la sociedad nos pone un tema de energía más cara y sucia con la quema de energía fósil. Posteriormente, no hubo una reactivación de ese tipo de rondas, lo cual pareciera que nos afecta desde el punto de vista ambiental y creo que deberíamos de impulsar ese tema y la Corte va a tener que decidir sobre eso. Sobre el acuerdo de SENACE del 29 de abril del 2020, donde se suspenden las pruebas preoperativas de centrales eólicas y fotovoltaicas. El agravio básicamente era que no se garantizaba el acceso abierto y no discriminatorio a las redes de transmisión y distribución. Había una invasión de competencias exclusivas de la CRE y el acuerdo es omiso en cuanto a la temporalidad de medida. También en este tema hubo un amparo que dejó sin efectos dicho acuerdo y se publicó en el Diario Oficial el 16 de junio del 2021. Otro acuerdo importante que se encuentra en tribunales es el decreto NALE, ¿no?, sobre la confiabilidad, que es de mayo del 2020, adopta la confiabilidad del sistema como el nuevo principio rector, da prioridad a la interconexión de proyectos estratégicos y centrales eléctricas flexibles. Para esto, el agravio básicamente es que violenta el principio de competencia económica para el cual se invitó con la reforma constitucional a participar en las áreas estratégicas y pues, se ha dejado también sin efectos el cumplimiento a la sentencia de amparo también publicada en marzo del 2021, ¿no? También hubo una controversia constitucional presentada por la COFESE que declaró inconstitucionales algunos de estos temas de este decreto. En cuanto a las reformas de la Ley de la Industria Eléctrica, pues como ustedes vieron fue una reforma que impactó al sector. Hubo presiones y declaraciones del presidente en contra de un juez de distrito, el licenciado Ferro, aquel entonces, donde casi le ordena al ministro de la Corte que lo revisara, que es como estaba actuando, lo cual desde el punto de vista jurídico creemos que el debilitamiento del Poder Judicial jamás puede existir por una amenaza del Poder Ejecutivo. Sea cual sea el motivo, creo que tenemos que respetar entre la división de poderes para poder tener la independencia de criterios y con esto tratar de buscar el equilibrio, o al menos ontológico del tema, ¿no? Y también en cuanto a la reforma, hubo suspensiones con efectos generales, que te tocó aquí la licenciada Nancy. Por lo cual entiendo el punto de vista, sin embargo, yo creo que no está considerado hoy como un derecho humano
como tal la seguridad energética y ahí pudiese cambiar mucho de la esfera del tema. Sin embargo, tampoco la reforma propuesta está en ese sentido. Y básicamente la Corte se ha mantenido al tema. El último acuerdo del cual no hubo suspensiones fue el acuerdo de Procener, y ahí Greenpeace tuvo una suspensión provisional, pero finalmente quedó sin efectos en la suspensión definitiva, se negó y sigue pendiente la resolución del juicio de amparo. Básicamente son los antecedentes que tenemos y creo que esto nos va a servir como un parámetro para cuál va a ser la posición de la Corte en las decisiones en caso de que se autorizara esta reforma. Y en caso de que se lleve se lleve a la Corte. Es correcto. ¿No? Que decida alguien presentarla a la Corte, ¿no? Es correcto. Sale. Bueno, muchas gracias, Miguel.